En este gobierno se ha puesto a consideración el retiro de esa inmunidad a 4 asambleístas, claro, de la oposición, acusados de injurias a representantes de este régimen. Veamos. La inmunidad parlamentaria ha sido calificada por este gobierno como una patente para insultar. Según el régimen, algunos legisladores de la oposición utilizan esta figura para descalificar el trabajo o accionar de varios de sus representantes, incluso el del presidente Rafael Correa. ¿Pero qué es la inmunidad parlamentaria? El artículo 128 de la Constitución de la República señala: las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Con esto concuerda el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Juan Carlos Casinelli. Sin embargo, señala que se ha abusado de este privilegio. Hay personas que insisten en confundir la figura. Se abusa de la figura, más aún en estos tiempos políticos. Se busca llamar la atención, se busca deslegitimar, se busca injuriar. El Pleno del Legislativo ha tratado varios pedidos para poder enjuiciar a algunos asambleístas de la oposición, entre ellos Galo Lara y Enrique Herrería, ambos acusados por injurias calumniosas. En los dos casos, la Asamblea negó levantar la inmunidad, por lo que el trámite no continuó. Durante su informe a la Nación el 10 de agosto, el presidente Rafael Correa cuestionó la ética del asambleísta Clever Jiménez de Pachacutic, supuestamente por abusar de su inmunidad parlamentaria para realizar acusaciones temerarias. Lo que le preocupa al presidente de la República es de que nosotros sigamos denunciando hechos enormes de corrupción de este gobierno y que él no pueda callar nuestra voz, no pueda callar nuestra investigación. La asambleísta Cintia Viteri señala que denunciar o investigar un hecho es mal visto por el gobierno. Todo hecho que se investigue en este gobierno, el investigado va preso. Los corruptos siguen en sus puestos, es más, algunos hasta los ascienden o los cambian como piezas de ajedrez. Diana Atamaín de Pachacutic se suma a la lista. La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, entabló una querella en su contra por injurias. El juez Jorge Blum Carcelén de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea el levantamiento de su inmunidad. El pedido se oficializó el 11 de septiembre. Corren 30 días contados desde esa fecha para poner en la agenda del Pleno el tema. Joana Ramos, 24 horas. Nos acompaña Diana Atamaín, asambleísta de Pachacutic, con quien vamos a conversar sobre este juicio de injurias, pero también y de manera especial sobre el pedido de remoción de la inmunidad parlamentaria que está enfrentando. Buenos días y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los medios de comunicación y a la gente que se ha solidarizado ante mi persona y por supuesto con otros asambleístas frente a este atropello una vez más a la Constitución y a las leyes de parte del Ejecutivo cuando intentan acallar la voz o coartar el trabajo de los asambleístas en nuestra función de fiscalizar. Un tema que preocupa, sin embargo, es la postura de sus colegas, la postura de las autoridades de la Asamblea. ¿Cuál va a ser pues, la decisión que tomen? Porque en el rato que se levanta esta inmunidad para un asambleísta, cualquier otro, en cualquier momento, pues también puede ser despojado de esa inmunidad. Bueno, ellos tendrán que responder a lo que tienen que hacer frente a sus electores, cumplir con su responsabilidad de legislar y fiscalizar. Saben, he conversado con algunos de ellos, de que nuestra función de fiscalizar no puede ser coartada por el capricho o porque no le gusta que fiscalice la Asamblea Nacional, en este caso al Ejecutivo. Por eso es que veremos qué es lo que pasa, porque como ya lo han dicho en este reportaje, legalmente no tiene ningún asidero para el pedido de levantamiento de inmunidad hacia Diana Atamaín. Esto es un acontecimiento eminentemente político, como una persecución más a los líderes indígenas, populares, campesinos, como ya lo hemos visto con antecedentes, sobre todo a la gente de Pachacutic. Recordemos, por ejemplo, Guadalupe Llori presa, Pepe Acacho preso, Marco Guatemal, Carlos Pérez, y bueno, y una lista interminable de gente que se le ha acusado de sabotaje y terrorismo. Y ahora no es la amenaza raro. Constante a quienes denuncian actos irregulares, la amenaza contra esas personas, sean lo que fuesen, los periodistas, asambleístas, economistas, la descalificación y la amenaza. Diana, ¿cómo es recibida en la Asamblea? Porque yo creo que ya la sociedad entera pues se ha dado cuenta que sin amenaza
yo no sé, tengan algún problema serio de convivir en la política, pero ya en la Asamblea, siendo un organismo tan importante y que representa un pilar de la democracia, debe haber alguna actitud, alguna postura que convoque a una unidad. Bueno, parece ser que ya a puertas de elecciones o de definir candidaturas para las próximas elecciones, muchos asambleístas del gobierno están condicionando su voto o están haciendo su cálculo político. Más allá del respeto de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en este gobierno se ha pisoteado al antojo del Ejecutivo tanto la Constitución como la ley. Por eso, en una decisión eminentemente política que no se enmarca en la ley, no sabemos qué es lo que puede pasar dentro de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, yo públicamente le pido al presidente Cordero, ya lo hice de forma escrita, de que se discuta el pedido de levantamiento de inmunidad, se discuta y se decida y se resuelva antes del vencimiento del plazo, porque si no podríamos caer en esto que se llama silencio administrativo y se entendería por aceptado el pedido. En las otras ocasiones que ha habido este pedido, ha pasado de que el último día, faltando 24 horas para que se vence el plazo, se pone y de última hora, generalmente los asambleístas salen, tienen contratiempos y no estamos todos presentes, porque como tampoco hay claridad en la Ley Orgánica de la Función Legislativa con cuántos votos levantar la inmunidad a un asambleísta, entonces se puede prestar para interpretaciones de carácter eminentemente político. Ese es el riesgo en que nos encontramos y, por supuesto, habrá que una vez más mirar de cerca el voto de los compañeros independientes y también el comportamiento de algunos asambleístas del oficialismo. Y en este caso, pues se consigue un poco parte del objetivo, ¿no? Distraer, pues darle tarea a la gente que investiga, como en este caso usted, tratar de solicitar de una manera más firme a la misma Asamblea que actúe de acuerdo a la Constitución, para que un poco vaya dejándose a un lado lo verdaderamente importante, que es lo que se denuncia, ¿no? Y en este caso, si no me equivoco, unos dineros no encontrados en uno de los ministerios, si no me equivoco, el Ministerio de Ambiente, pero que paralelamente e irónicamente, si no me equivoco también, Diana, corríjame, ya hay detenidos. Es decir, que usted ha hablado de un tema que hoy la justicia ha actuado. Mire, María Josefa, ¿sabe lo que realmente le asustó a la señora ministra? No es el hecho de que yo haya recordado a la ciudadanía de qué es lo que pasa en esta investigación del desvío de fondos a cuentas de particulares. Al parecer, lo que le asustó a la ministra, porque en esta entrevista ni se la nombra, ni se le hace mención a su cartera de Estado. Entonces, si nos basamos estrictamente en la ley, esto no debería estar pasando. Pero lo que le asusta es de que como asambleísta y como ya comparecía a la Fiscalía, porque fui invitada o llamada por la Fiscalía para tomarme declaración sobre este tema, es de que le exijo al fiscal, exijo a las autoridades de control, de que en este desvío de fondos se deben de determinar responsabilidades a los autores directos, a los cómplices, a los encubridores, sin dejar de lado esta figura jurídica que se inventaron ellos en el caso del diario El Universo y que tanto se habló de la responsabilidad coadyuvante. Parece ser que eso es lo que les asusta a algunos ministros, a algunas autoridades que deben responder en el ejercicio de sus funciones por no cumplir con responsabilidad de cuidar, de preservar y dirigir el buen manejo de los recursos, de los fondos públicos. Parece que fue eso lo que le asustó y de alguna manera quiere contraatacar para desviar la atención. En el caso de la señora ministra Aguiñaga, que supuestamente fue injuriada. Pero en otros casos todavía mucho más grave, como el caso del compañero Clever Jiménez, ni siquiera se toman la molestia de pedir la autorización a la Asamblea de levantamiento de inmunidad. Directamente los jueces, que también están al servicio del presidente Correa, que evidencian la metida de las manos a la justicia de parte del Ejecutivo, pasan por alto este mandato constitucional y siguen el proceso de juicio penal por injurias, como le digo al compañero Clever Jiménez. Entonces, esta situación nosotros lo vemos con mucha preocupación, pero más allá por no ir a la cárcel o por pagar de millonarias indemnizaciones que piden, ellos creen que de la noche a la mañana se van a hacer millonarios. 3 años de prisión quiere que usted le pague $7.600.798.75 porque esa es la pena máxima que está pidiendo ella por el delito de injuria.
porque la ha acusado. Quiere que esté 3 años presa y le pague 7 millones, casi 8 millones de dólares. Bueno, esta gente parece ser que porque están en el poder tienen la posibilidad de hacerse millonarios de la noche a la mañana. Fíjese que en algunos casos donde se investigan, el caso de Guadalupe Larriba, ahora piden una indemnización por la muerte de una señora que dio mucho al país, de $150.000 por concepto de indemnización, y por supuestas injurias a la señora ministra Aguiñaga se pide 7 millones de dólares. O sea, hay cosas tan absurdas que se dan en el país y que ya los ecuatorianos estamos perdiendo la capacidad de asombro de cómo se pisotea la Constitución por el Ejecutivo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por eso es que, si bien en este país sabemos de que la justicia está concentrada en el Ejecutivo, nosotros acudiremos ante las Cortes Internacionales para hacer prevalecer los derechos humanos, los derechos individuales y, por supuesto, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así es que no nos amedrentan, nos podrán levantar la inmunidad, pero no podrán con la dignidad y la rebeldía con la que nos caracteriza a las mujeres ecuatorianas, a los hombres y mujeres valientes ecuatorianos, que no estamos dispuestos a agachar la cabeza frente a la prepotencia, frente a la concentración de poder que se evidencia cada vez más, que se ahonda cada vez más en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Usted va a hacer con esto alguna actuación en el orden internacional de derechos humanos? ¿Va a asistir con esta demanda y con la pretensión del juez de despojarla de su inmunidad a la Comisión Interamericana o algún otro organismo de protección de los derechos humanos? No vamos a pensar, no vamos a dudar un solo minuto en hacerlo eso, pero voy a respetar, voy a esperar que se siga todo el proceso a nivel nacional como corresponde. Ojalá se respete el debido proceso y vamos a ver cómo Diana, avanza. Tengo que interrumpirla un ratito. Diana, seguimos con usted. ¿Está Diana Tamay? Aquí estoy. Diana, bien, entonces, como ven, seguimos trabajando en un escenario donde pues la opinión se tergiversa, en fin, simplemente es para desviar. Yo insisto que esto es para desviar. Ese día, la asambleísta que estuvo con nosotros, independientemente si mintió o no mintió, de dónde comió el presidente, a nosotros nos tienes en cuidado dónde comió, ojalá que le haya hecho muy bien la comida, como todos nosotros, que nos alimentemos bien. Se quedaron sin respuestas a algunos actos, ¿no? Algunas denuncias de la administración pública, de algunos organismos, y es eso lo que la gente no recibe respuesta. Nosotros tenemos algunos casos investigados en todos nuestros espacios de opinión que tampoco dan respuestas. En algunos casos, pues hay hasta abrazos y besos. En otros casos hay un espíritu de cuerpo que los acompaña a los investigados. Entonces, ¿no se tratará esto, Diana, de un poco seguir esta política de no transparentar una actividad por el miedo, como dice usted, de no sé, de ser castigada por la justicia si algún día llega o algo por el estilo? Bueno, primero, antes que nada, solidarizarme con usted, María Josefa. No es la única, somos cientos de mujeres valientes y ese es el gran honor que nos hacen, señalarnos con el dedo, utilizar nuestros propios recursos para tratar de amedrentarnos y, como le dije, la dignidad y la rebeldía de la mujer ecuatoriana no se va a ver opacada o disminuida por este tipo de cadenas de gente que son pasajeras. Yo creo que le ha de haber dolido cuando dije, a las finales le dolió cuando dije que el nivel se pierde con muchísima facilidad. Tal vez eso, porque el resto es absolutamente falso. Y sí, el nivel se pierde con facilidad, especialmente cuando se marean en las alturas del poder, digo yo, ¿no? Mire, nosotros las personas que venimos de las organizaciones de base, que venimos de las comunidades, que sabemos lo que no es tener un plato de comida en algún momento porque el país no nos da esa posibilidad de igualdad, no necesitamos de cadenas nacionales para demostrar si comimos o no en el mercado o si comimos o no en un restaurante de lujo. Pero es que tal vez de eso es lo que quiere que hablemos, de lo que se come. No, eso no es. Hay que hablar del tema del petróleo, de los contratos, del endeudamiento de China, de los contratos del IES, de la administración pública de justicia, de quiénes son los jueces, de los concursos de los jueces, de la nueva Corte Constitucional, de toda la concentración de poderes. Y es que eso es lo que importa. La cadena, la comida, el desayuno, es para distraernos. Su juicio, que usted pierda tiempo defendiéndose, para que pase el tiempo y tengamos simplemente pues que allanarnos a una voluntad dirigida por 1, 2, 3, 4 personas, no sé, ¿no? Pero recuerde que el poder no es eterno.
somos pasajeros en donde estamos y ojalá lo lo hagamos con mucha responsabilidad. Y asimismo, este es un tema de distracción, así como el juez en el caso mío, en el levantamiento de inmunidad. ¿Cómo se llama el juez? No recuerdo, mejor no saber ni siquiera el nombre, sino dedicarme a saber cuál es mi responsabilidad, no olvidar cuál es mi responsabilidad de asambleísta. Lo que sí hay que recordarle a este juez, o no sé si es el juez o la señora Aguiñaga, la que quiere saber si yo estuve en funciones de 7 a 8 de la mañana y le hace esa pregunta al presidente Cordero. Yo creo que aquí hay que ser más serios, hay que ser profesionales y saber, cualquier persona, cualquier ecuatoriano sabe que cuando da su voto y elige, en este caso un asambleísta, le da la investidura de legislar, le da investidura de legislador desde ese momento que le proclaman los resultados y se le dice usted es asambleísta. Yo creo que este tipo de circunstancias o este tipo de cuestionamientos, este tipo de preguntas, lo que hacen es distraernos. Así les tienen a nuestros dirigentes indígenas, a los luchadores populares, defendiéndose en las cortes, defendiéndose en los juzgados y, por supuesto, debilitan a las organizaciones sociales. Es lamentable esto, pero por eso es que ahora la unidad de las izquierdas, la unidad progresista, las fuerzas democráticas, tenemos un candidato, tenemos una alternativa que se llama Alberto Acosta y que estamos dispuestos y sabemos y tenemos la seguridad que pasaremos a segunda vuelta y será nuestra lucha, es nuestro sueño derrotar a Correa en las urnas, precisamente para que no se den estos atropellos, para que un gobernante se siente a gobernar, para que un gobernante se siente a trabajar para redistribuir de mejor manera la riqueza, para garantizar y respetar la diversidad de pensamiento, para que este gobernante que se llama Alberto Acosta, nuestro candidato, lleve adelante una verdadera revolución ciudadana. Ojalá, Diana, que el país pues salga adelante en todos sus males, en todos sus vicios, en todos sus lados oscuros y sobre todo, ¿no?, los hombres que aprendan a conversar de frente, porque es tan fácil hablar rodeado con 47 guardaespaldas, con 15 pantallas de televisión y enfrentarse al diálogo, a la confrontación con pruebas, es un poco complicado para ellos. Así que esperamos que nuestros próximos políticos sean capaces de abrirse al diálogo y no estar rodeado de gente, y no estar rodeado de poder para hacer alarde de cuánto peso tienen. Diana, tengo que despedirla. Muchísima suerte. Nuestra solidaridad también. Este es un acto de justicia que esperamos que se resuelva como dice la Constitución y pues de alguna manera seguir salvando lo poco o mucho que nos queda de las instituciones democráticas. Que tenga un buen día, Diana, y muchísima suerte. Muchas gracias. Y solamente advertir, nuestro combate, nuestra lucha en la Asamblea Nacional es contra la pobreza, contra la corrupción, contra el desempleo, contra la inseguridad. Y en esta guerra nunca vamos a abandonar la batalla, porque si viene la bala, que venga al pecho, pero jamás por la espalda. Aquí estaremos firmes y valientes para enfrentar al poder, al abuso del poder de este gobierno de la Revolución Ciudadana. Gracias, Diana.